Pues bien, bienvenidos una vez más a estas críticas de un ateo normal. Un gusto grabar un nuevo video para ustedes. Hoy, vengo a hacer la segunda parte de la lista de falacias lógicas, el tema con el que abrí el canal. Y aunque muchos no me crean, esta segunda parte tiene 10 sofismas más. Y, aún así, todavía hay para unas 2 o 3 partes más. Este tema es tan grande pero al mismo tiempo tan útil para cuando quieres saber si la persona con la que hablas comete errores o te está manipulando, y para cuando obviamente quieres evitar tú mismo cometer estos errores o usar estas falacias a propósito para fines oscuros y malvados. Vamos, como lo que hacen todos los políticos. Antes de llevarlos directamente a esta nueva lista, quiero explicarles algo muy pequeño que considero absolutamente necesario y que no había explicado. Quiero hablarles de los silogismos. Y se preguntarán, ¿qué rayos es un silogismo? Pues bien, un silogismo es una estructura lógica. Esta estructura nos permite llegar a una conclusión mediante el uso de dos premisas, afirmaciones que se siguen una de otra, y una conclusión, que se puede obtener de ambas. Por eso, es importante saber las falacias lógicas, pues así podemos diferenciar cuando una premisa es válida o cuando no lo es. El silogismo se estructura de esta manera: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Sí, así de fáciles. Las dos formas de silogismo más usadas son el modus ponendo ponens, el que afirmando afirma, y el modus tollendo tollens, el que negando niega. Veamos un ejemplo de modus ponendo ponens. Imagina que estás cocinando arroz para tu familia. Necesitas saber cuándo está el arroz listo para comer. Entonces usas este tipo de silogismo. Sí, en serio, no es broma, lo usamos para todo. Premisa mayor, o P1. Si el arroz está crudo, entonces está duro. Este es un hecho demostrable por lo que es válido. Premisa 2, o P2. El arroz está duro. Este es el hecho que debemos comprobar y demostrar. Si ambos son verdaderos, podemos concluir que, por lo tanto, el arroz está crudo. Como ven, la premisa mayor es una condición que se debe cumplir. Si el arroz está duro, entonces está crudo. La premisa nos da una afirmación comprobatoria: el arroz está duro o el arroz está suave. Y luego, según la premisa menor, podemos llegar a una conclusión: que el arroz esté crudo o esté listo. Como verán, usamos los silogismos en forma muy cotidiana y son necesarios para casi todo. Veamos el caso contrario: el modus tollendo tollens, el que negando niega. Aquí todo igual, pero en lugar de afirmar, vamos a negar. Ejemplo, P1. Si tengo apendicitis, me tienen que sacar el apéndice. 2. Pero no me tienen que sacar el apéndice. C. Por lo tanto, no tengo apendicitis. ¿Notaron la diferencia? Ambos métodos son válidos, pero en uno llegamos a la conclusión afirmando algo y en el otro llegamos a la conclusión negándolo. De ahí sus nombres. Aquí les voy a dejar un bonus. Hay un argumento teísta que dice así: si Dios no existe, entonces no existen los valores morales objetivos. 2. Los valores morales objetivos existen. C. Por lo tanto, Dios existe. Amigos ateos, los insto a dejarme la refutación a este argumento en sus comentarios. La mejor objeción será tomada en cuenta cuando hablemos de este argumento en futuros videos. Ahora sí, veamos el tema central del video. Falacias lógicas, parte 2. Número 1. Falacia de generalización apresurada. Esta falacia se da cuando ante eventos aislados se da una afirmación general. Ejemplo, imaginemos que aparece una noticia sobre un extranjero ilegal que comete un asalto. No faltará el típico que diga: todos los extranjeros son unos asaltantes. Aquí se comete la falacia, pues no porque un extranjero o un porcentaje de ellos cometa delitos, eso implica que la totalidad de ellos se comporte así. O por ejemplo, todos los sacerdotes son unos pederastas. Si bien es grotesco que la Iglesia Católica sea tan condescendiente con estas atrocidades, es falaz decir que porque hay muchos casos, eso significa que los sacerdotes son pederastas. No podemos usar una parte para generalizar un todo. De ahí su nombre. Número 2. Falacia ad baculum. Esta es cortita. La falacia ad baculum, o del báculo, apela a la posibilidad de un castigo si se niega el argumento. Ejemplo, yo creo que las vacas vuelan,
soy capaz de hacerte pasar por mucho dolor si no me crees. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Obviamente aquí, la persona que afirma que las vacas vuelan deberá ofrecer justificación para su afirmación, pero en lugar de ello, usa la intimidación para que acepten su punto. Esto pasa mucho en política cuando, por ejemplo, un presidente decide hacer algo y amenaza con castigos a los que se pongan en contra. Por ejemplo, Ortega con sus decisiones reprobables en Nicaragua. Es un recurso recurrente en los dictadores y de las mamás cuando te prohíben hacer algo porque sí, y te toca aceptar o te dan con la chancla. Por cierto, saludos a todos los hermanos nicaragüenses. Número 3. La falacia genética. Esta se da cuando se apela al origen de algo para rechazarlo. Es decir, como el origen de algo no es bueno o no nos gusta, debemos por tanto rechazarlo sin tomar en cuenta los cambios o los usos actuales. Ejemplo. Los anillos de boda representan la esclavitud de las mujeres que usaban cadenas en los tobillos para que no pudieran alejarse de sus maridos. Por lo tanto, no deberías usar anillo de bodas. Esto es falaz porque da igual su origen, el uso actual es ampliamente distinto y la cultura también. Otro sería, la química viene de la práctica ocultista de la alquimia. Por lo tanto, la química es cosa de brujos y paganos. Cuando la realidad es que la alquimia nos dio herramientas en conceptos de reacciones que nos llevó a formar una ciencia bien estructurada y lejana a la alquimia, la química. Como ven, el origen es irrelevante para atacar la postura y por lo tanto no debemos hacerlo. Número 4. Falacia ex silentio o desde el silencio. Esta es la falacia del típico arrogante que se cree mucho pero que en realidad es solo un tipo insoportable. Es el típico que dice, ja ja ja, eres un ignorante, ¿ves cómo te dejé sin palabras? Cuando en realidad lo que sucede es que estás cansado de explicar lo mismo una y otra vez y terminas abandonando la conversación por simple salud mental. Yo mismo me he topado con más de uno de estos. Son los que cuando los eliminas de un grupo o una página dicen, me eliminaste porque me tienes miedo, cuando en realidad lo hiciste porque infringían normas o simplemente eran molestos. Número 5. Tu quoque. Esto ocurre cuando negamos la afirmación de algo por el comportamiento de quien hace la afirmación. Ejemplo que pasó en la vida real. La niña activista Greta Thunberg hablaba sobre el cambio climático, pero luego salían imágenes de ella comiendo muy a gusto y los medios hicieron esto. ¿Ven la imagen? De esta manera descartaban lo que ella decía. Esto es falaz porque no por el comportamiento o actitudes de quien hace la afirmación se puede restar valor o rechazar lo que se dijo. Sus palabras sobre el cambio climático siguen siendo ciertas, aun si comiera pura fruta envuelta en plástico de un solo uso. Eso no tiene nada que ver. Número 6. Falacia de petición de principio. Esta falacia ocurre cuando tratas de incorporar entre las premisas de tu argumento aquello que deseas probar, asumiéndolo como verdadero antes de demostrarlo. ¿Se acuerdan cuando hablé en el video de 5 argumentos que los creyentes no deberían usar? Ese video en el que hablaba del tipo de cristianos que citan la Biblia para demostrar que Dios existe. Bueno, pues por ahí andan los tiros. Sería algo así. 1. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios existe. 2. La Biblia es la palabra de Dios. C. Por lo tanto, Dios existe. Aquí sucede la falacia porque para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, ya se está asumiendo que Dios existe. Pero justamente es eso lo que trataban de demostrar, por lo que el argumento no sirve. Otro ejemplo. El hombre debe ganar más dinero que la mujer, ya que el hombre debe ser el sustento del hogar, y debe ser el sustento del hogar por ser el hombre. Por lo tanto, el hombre debe ganar más que la mujer. Eso es falaz, una vez más, porque entre las premisas está aquello que se busca demostrar, siendo eso en este caso, que el hombre debe ganar más dinero que la mujer. Número 7. Falacia ad antiquitatem, o apelando a la tradición. Como su nombre lo indica, esta falacia consiste en apelar a algo que se ha hecho desde tiempo atrás para decir que ese algo está bien. Ejemplo, no puedes decir que los musulmanes no debemos apedrear hasta la muerte a las mujeres adúlteras. Eso lo hemos hecho desde hace 3000 años, por lo que no puedes invalidar lo que hacemos. Aquí obviamente no tiene nada que ver. Aunque lo hayan hecho por mucho tiempo, sigue siendo algo despreciable. Otro. Las mujeres deben ser sumisas y obedientes. Por generaciones siempre fue así. En lo absoluto, la falacia se comete porque no importa que algo sea tradicional o siempre se haya hecho. No porque sea una práctica antigua, ya por eso vamos a decir que está bien.
Número 8. La falacia del alegato especial. Aquí tenemos una de las falacias más molestas, más deshonestas y, por decirlo de alguna manera, la de la gente más perezosa de todas. Esta es en efecto la falacia de esa gente que en lugar de pensar un poco, simplemente se niegan a ello. Es la favorita de los creyentes fanáticos y los de la fe ciega. Esta viene a invalidar las objeciones de alguien apelando a que ese alguien no puede entender o no tiene la sensibilidad para comprender eso que se trata de objetar. Ejemplo, no puedes criticar a Dios porque Él está más allá de nuestra razón. O el clásico, no puedes decirme que Dios no existe, es que solo Dios sabe lo que hace y por qué hace las cosas. ¿O qué tal? Es que solo puedes saber que Dios existe si tienes fe. Estas formas de argumentar de muchos son algo que personalmente detesto y se cometen en todo nivel argumental. Hay como 1000 ejemplos, pero les dejo esos 3 por ahora. Número 9. Falacia ad populum. Esta es la falacia de los comerciantes y políticos. Esta viene a validar algo por la cantidad de personas que se adhieren a ese algo. Ejemplo, millones de personas en el mundo prefieren X marca, por eso somos los mejores. O esta otra, hay 1000 millones de hinduistas en el mundo, tantas personas no pueden estar equivocadas, por lo tanto, el hinduismo es la religión verdadera. Hay algunos usos más peligrosos como, un porcentaje importante de la población cree que las vacunas causan autismo. Si tantas personas lo creen, es porque ha de ser verdad. La respuesta es que no. No porque muchas personas crean algo, eso significa que ese algo es real. Muchísimas personas, por no decir todas, creían que la Tierra era plana y, pues, todas se equivocaron. Número 10. La falacia de arenque rojo. Esta falacia consiste en desviar la atención de la argumentación a temas menos relevantes. Suele dejarnos una sensación incómoda cuando caemos en ella, pues esta evita a toda costa que se debata el tema central y simplemente se apoya en desviar la atención hacia otro tema. Es como colocar un pez rojo en medio de un montón de peces grises. Obviamente, el rojo va a llamar la atención. Una situación para ejemplificarlo sería: imaginemos que estamos hablando de si tenemos o no tenemos evidencia suficiente de que Jesús multiplicó los peces, pero cuando me dispongo a decir por qué opino que no hay tal evidencia, mi rival me dice, y hablando de esto, ¿cómo crees que pudieron comer los peces? ¿Los cocinaron en casa o ya podían comerse? Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hace llover maná comestible del cielo. ¿Crees que se nublaba el cielo cuando llovía maná? Como verán, en este incómodo ejemplo que me ha pasado en la vida real, la persona aquí desvía totalmente la atención del tema para evitar que yo llegue al tema central y así no pueda ser refutado. Es necesario que entendamos la importancia de las falacias lógicas para saber en qué podemos creer, en qué podemos confiar, si nos están engañando y, por supuesto, darnos cuenta de cuando tenemos un error de razonamiento propio. Y bien, hasta aquí el video de esta semana. Muchas gracias por el apoyo al video de la semana pasada. Disfruté mucho conversando un poco sobre el canal y argumentación con ustedes. Vi mucha gente muy capaz e interesante y me siento honrado de que miren mi contenido. Si les gustó el video, déjame un like y suscríbete al canal si eres nuevo por acá. Hay un video cada semana. Espero vuestros comentarios con ansias. Y por favor, compartan con todos para así llevar a más gente las críticas de un ateo normal. Bye.